Buenos días a todos, ¿cómo están? Hemos empezado la Semana Santa y esperamos que podamos tener un buen tiempo el próximo viernes. Es una oportunidad para evangelizar. Pero antes de comenzar en nuestro texto de hoy, yo quiero mencionarles lo siguiente. ¿Tú sabías que tú eres un mayordomo o administrador del dinero que tienes y las posesiones que tienes? ¿Tú sabías que no eres dueño de lo que tienes? ¿Sí? Y puedo creer que muchos que llegamos a iglesias decimos, sí, es verdad. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros no somos los dueños de lo que tenemos? ¿De qué maneras? Y uno puede imaginarse que si mira el presupuesto, uno podría ver rápidamente si la manera en que lo manejo, la manera en que lo distribuyo, lo estoy haciendo como un administrador o como un dueño. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que nosotros somos mayordomos, somos administradores. Otra forma de verlo es cuando nosotros estamos terminando nuestros días en esta tierra. Nosotros entregamos, no nos llevamos nada de lo que hemos podido hacer en este mundo. ¿Sabías tú que todo ese dinero, esas posesiones, todo lo que has manejado desde que llegaste a este mundo hasta el día en que partes, todo eso se va a quedar acá? Fincas, carros, cuentas bancarias, inversiones en el exterior, empresas, negocios, todo eso, cuando uno va pasando los días, los meses y los años, se da cuenta que eso no se va a ir con nosotros. Se va a quedar absolutamente todo. Y si pensamos que una persona, aproximadamente 50 o 60 años de su vida la invierte en poder tener y asegurarse su futuro, porque esa es la razón por la cual nosotros trabajamos, por la cual estudiamos, por la cual queremos un posgrado, por la cual queremos una maestría, queremos salir de este país para tener experiencias transculturales y poder enriquecer nuestra hoja de vida y mostrar que sí podemos desarrollar cosas para el futuro, para asegurar el futuro, por lo menos nuestro, si no pensamos en nuestros hijos. Pero somos mayordomos. Y quiero empezar así porque lo que vamos a estudiar hoy está conectado con una serie de enseñanzas que hizo Jesús, parábolas, pequeñas historias que tienen un mensaje poderoso. Hace unas semanas escuchamos a Juan José, el pastor Juan José, predicando sobre la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan? 99 que dejó el buen pastor para ir por esa ovejita que estaba perdida. Luego la moneda que una mujer pierde en casa y se vuelve loca hasta encontrarla finalmente, y cuando la encuentras hace fiesta con sus amigas. Luego la semana pasada el pastor Raúl estaba hablando sobre esa parábola del hijo pródigo, el hijo que se gastó toda la herencia que le correspondía. Si leíste el texto, en prostitutas, se la gastó en licor, se la gastó de una manera mala, derrochó toda su herencia de una manera equivocada. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene otra parte de contexto después, cuando lo leamos, y es esa historia que Jesús narra de Lázaro y un hombre rico. Que el hombre rico disfrutó en esta vida de sus riquezas, y a la puerta de la casa del hombre rico estaba Lázaro con llagas, con hambre, y pedía que le ayudaran, pero nadie le ayudó. Cuando mueren, se invierte en la situación, y es el hombre rico que ha terminado, como todos terminamos en este mundo, sin nada, y pidiendo ayuda, que aunque sea le dieran algo de ayuda, porque él quería comer, y si no también que fueran los profetas a su familia, a su casa, para que le hablaran del Señor. Jesús está hablando de un tema que es central.
nuestro corazón. He pensado que es más central que el sexo, y es el dinero. Y lo que hace el dinero con nosotros. Por eso quiero invitarte a leer la parábola de hoy. Está en Lucas capítulo 16. Y una vez que la leamos, quiero pedirte que tomes un par de minutos para que con la persona que está ahí al lado levantes preguntas que hace este texto. Porque todos los textos nos levantan preguntas, inquietudes que tenemos que resolver. Leámoslo pues, capítulo 16 de Lucas, versos 1 al 13, aunque voy a leer hasta el 15, que es parte de esta sección, y dice así en la Nueva Versión Internacional. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Esa palabra derrochar es la misma del hijo que fue a derrochar su herencia. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debía algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Padre, pedimos tu gracia y tu favor con esta palabra que tú nos regalas hoy, Señor, para liberarnos de nuestros ídolos. Que tu palabra, Señor, como diría el predicador, corra como un león que sabe alcanzar a su presa y haga la obra maravillosa que hace el Evangelio, Señor. Ven a nuestros corazones, Señor, y libéranos para que podamos ser siervos tuyos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. A pedirle 2 minutos que con la persona que está al lado. Si se demoran más, tranquilos, que al final les vamos a regalar otros minutos para que tomen un café y sigan dialogando. Pero el punto es: ¿qué preguntas tienes del texto? ¿Qué preguntas o un comentario?
No te quedes solo, no te quedes sola si estás en casa viéndonos porque es Semana Santa, acércate a otra persona ahí en la sala de tu casa y ¿qué preguntas tienes del texto? Que seguramente algunos más intrigados que otros, pero quiero que guardes las preguntas que tienes ahí, si tienes un cuaderno para escribirlas, toma nota, que al final de la predicación seguro queda alguna pendiente, pues te puedes acercar a un pastor o alguno de los que enseñan la iglesia con toda libertad para clarificar alguna pregunta que te quede. Bien, vamos a avanzar en nuestro texto del día de hoy. Como les dije, está incrustado en una serie de relatos que nos narran asuntos sobre el dinero y la manera en que nosotros como seguidores de Jesús tenemos que entenderlo. De hecho, este texto que vamos a estudiar comienza diciendo un ajuste. Jesús contó esta parábola a sus discípulos. Era directamente para aquellos que dicen, yo entrego mi vida a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque al final menciona que también estaban escuchando los fariseos a quienes les encantaba el dinero, quizás más que la teología. Pero aquí nos encontramos con dos movimientos. El primero, Jesús cuenta una historia. La historia está desde los versos 1 al 8. Cuenta una historia muy importante sobre un mayordomo, que ya entraremos a describir un poco más. Y del verso 8 final hasta el verso 13, Jesús da la explicación. Y eso me gusta mucho, que Jesús no nos deja como en el aire. Si Él no da la explicación, si Él no responde, quedaríamos con muchas dudas acerca de todas las parábolas que Él contó sobre el reino. Miremos por un momento esta parábola que Jesús narra. La historia es de un hombre rico. Jesús ha contado varias acerca de hombres ricos en Lucas. Este es un hombre rico que había dejado a otro hombre como el administrador, como el mayordomo responsable de los bienes. En la época de Jesús, y hoy en día también se entiende un poco, personas que tienen muchas posesiones, que tienen cultivos, que tienen ganado, que tienen fincas, dejan a un mayordomo o a un administrador que tiene que dar cuenta de todo eso, pero que a su vez es como si fuera el dueño. Puede firmar, puede transar, puede vender, puede comprar, porque está como un apoderado del dueño. Este mayordomo tenía esa potestad, tenía ese poder. Pero parece ser en el verso 8, en el verso 1, que la historia nos dice que este mayordomo estaba haciendo mal su trabajo. Dice así: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Parece que esa acusación era cierta. El hombre no era que estuviera robando a este punto. Tampoco estaba haciendo cosas por debajo de cuerda. Lo que él estaba haciendo era lo que estaba haciendo el hijo pródigo, gastándose la platica
del dueño. Imagínense que usted tiene un mayordomo, usted tiene una finca, contrata a ese mayordomo y cuando usted llega se da cuenta que el producido de la finquita se lo está gastando él, que está descansando en su cuarto, que está disfrutando bueno, pero que no le está rindiendo nada al dueño. No está cumpliendo con su tarea. Lo interesante de esta parábola es que lo manda a llamar y le dice, ¿qué es esto que me dicen de ti? La pregunta importante en el texto. Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Si tú eres un seguidor de Jesús y dijiste al principio que eres un mayordomo, quiero decirte esto en este día. Tú vas a tener que rendir cuentas de todos los bienes que Dios te ha dado. De cada peso que ha entrado a tu cuenta, así la DIAN no lo sepa. Tú eres responsable de cada uno de los bienes que Dios te ha encomendado. Aquí en la parábola, este hombre era responsable, se dio cuenta que hizo un mal manejo y parece que empezó a caer en cuenta que era culpable del derroche que estaba pasando en su administración. Aquí en la alcaldía y en Colombia sabemos de malas administraciones y derroches como una vajilla de 100 millones de pesos, entre otros. El administrador, y es el segundo momento, cae en cuenta y en vez de robar, lo que él hace es crear un plan. Piense por un momento en este mayordomo, lo van a destituir. Yo no sé cómo el amo no hizo lo que haríamos aquí nosotros. Se cuenta que tú estás actuando mal, te vas hoy. No te vas mañana o en un mes. En este caso le da un tiempo. No sabemos por qué, la parábola no lo dice, pero le da un tiempo y el hombre idea un plan. ¿Yo qué voy a hacer si yo no sé trabajar con mis manos? ¿Leyeron el pasaje? O sea, era de esos de cuello blanco, probablemente. Pero tampoco tengo la humildad para ir y pedir ayuda. Ya sé qué voy a hacer, idea un plan magnífico según la parábola y decide empezar a ganarse amigos para que en el futuro, cuando ya no tuviera su puesto, le abrieran sus casas y quizás lo recibieran y pudiera tener también trabajo. Ese fue el pensamiento y el plan de este hombre. Voy a ganar amigos. Y la manera en que lo hace se nos narra con dos ejemplos desde el verso 5. Llama al primero, dice el verso 5. Le pregunta, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. La mitad. ¿Tú te imaginas que tú debieras 150 millones de pesos al banco por un apartamento que compraste y te llama un día alguien y te dice, te rebajamos la mitad? Debes solo 75. Luego aparece otro ejemplo, el de los bultos de trigo. ¿Cuánto debes? 100 bultos y le rebaja el 20%. ¿Qué está haciendo este administrador? ¿Qué está en su mente? ¿Por qué actuó de esa manera? Y más aún, ¿por qué su amo lo elogia? Y le dice que actuó bien. Mire, si usted se pone a pensar en este tema de administración, este hombre estaba condonándole a cada deudor cerca de 2 años de trabajo. Es decir, que para estos dos deudores, que solamente fue un ejemplo, él se estaba asegurando por cada uno 2 años en el futuro. Con este ejemplo ya tenía probablemente 4 años asegurados
de trabajar o de vivir. Y debe tener en cuenta que él estaba actuando como si fuera el dueño, hasta ese punto. Cuando llega el amo, le dice, el patrón elogió al administrador de estas riquezas mundanas por haber actuado con justicia. Aquí hay un tema muy importante para enmarcar. El amo no elogió a ese mayordomo porque fuera el ladrón, porque fuera un derrochón, porque hubiera gastado su plata para beneficio propio. Lo elogió por un punto muy importante, por la manera astuta en que pensó en el futuro. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? En primer lugar, porque si bien es cierto, hay otros pasajes en la Escritura que nos dejan ver cómo el Señor utilizó ejemplos negativos para sacar lecciones positivas. Por ejemplo, si recuerdas en Mateo capítulo 24, Él les dice que velen y oren y esperen al Señor porque Él vendrá como un ladrón. Y que debemos estar preparados porque en cualquier momento Él vendrá como un ladrón. El día menos esperado Él llegará. Él no está alabando al ladrón ahí. Él está utilizando esa imagen de un ladrón que no sabemos cuándo llega para decir, así va a pasar conmigo, yo voy a llegar el día que ustedes no esperan. En la parábola, Él está utilizando a un administrador injusto, un administrador que realmente era derrochador, para decir, ustedes, seguidores míos, oigan bien, deben tomar este ejemplo de astucia de un hombre pagano que piensa en el futuro para que ustedes piensen en el futuro eterno. La idea, y quiero volverla a decir, es que cristianos necesitamos pensar más en nuestro futuro eterno que en nuestro ya y ahora y cómo estamos. Y aunque este tiempo es importante y necesitamos desarrollar todo lo que el Señor nos pidió, estamos con un pie en el hoy, pero con otro pie en el futuro eterno. Y es por esa razón que el Señor implica esto, es que los de este mundo, en su trato con los que no son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Bueno, Jesús está diciendo cuando cuenta este ejemplo que la gente de este mundo utiliza mejor la astucia que nosotros, los de los hijos de la luz. Hijos de la luz o los que son iluminados o los que han recibido la luz son los cristianos. Si lees el Evangelio de Juan, primera carta de Juan dice los que están en la luz versus los que están en las tinieblas. Se refiere a los cristianos. Ahora, Jesús menciona esto y les dice, ellos son más astutos que ustedes. Porque piensa cuántos de nosotros pasamos más de 50 años de nuestra vida trabajando, haciendo negocios en esta ciudad de Medellín. ¿Cuántos hacen negocios astutos y queriendo ganar más y le subimos más el precio para que cuando nos pidan rebaja le rebajemos, pero le ganamos? ¿Ha visto esas promociones? ¿Cierto? Del día sin IVA, que un aparato vale 100,000 pesos y el día sin IVA vale 300,000 para bajarle a 200,000. Eso es astucia. Y no estoy diciendo que tienes que ir a hacer eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús utiliza este ejemplo para decirte que si ellos piensan con astucia en asegurar su futuro, ¿cuántos de aquí están pensando en su futuro, en sus hijos, en que tengan universidad, en que tengan buena vida, en que tengan apartamento, en que tengan finca, en que tengan carros, en que tengan propiedades, pensando en el futuro, asegurando el futuro, y los cristianos aquí sin pensar en su futuro? Sentaditos ahí como, bueno, esperemos a que venga el Señor. Jesús utiliza ese ejemplo para decirle a los discípulos, ustedes debían tener una astucia mayor y pensar en el futuro eterno.
invertir en la eternidad. De hecho, eso es lo que hace el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, cuando por fin se acuerdan y le envían una ofrenda. Y él dice, yo no estoy haciendo esto para que ustedes me den dinero. De hecho, yo tampoco, ni Jesús en la parábola. Jesús no usó esta parábola para pedir plata. Jesús usó esta parábola para enseñarle a los discípulos que el dinero está enraizado en el corazón, muy fuerte. Pablo dice en la carta a los Filipenses que gracias que enviaron ese dinero, pero yo no estoy pidiendo ofrendas. Estoy más bien mostrándoles esto que es fruto que abunda a su cuenta. La percepción de la Escritura es que el cristiano invierte en la eternidad, donde nada de eso se va a corromper. Jesús ya lo dijo en Mateo. Inviertan donde ni ¿cómo es que dice el texto? La polilla ni el orín corrompen, sino en la eternidad, en los cielos. Ahora, expliquemos la parábola como Jesús la presenta acá, porque termina esa parábola y Jesús pasa a explicarla. Y quiero mencionarles 3 principios que para mí han sido de beneficio, espero que sean para ustedes también de beneficio en mi vida espiritual a partir del dinero. A partir del dinero. Porque hermanos, yo quiero decirles algo. Seguro usted puede decir que es un buen cristiano, que se porta muy bien, que viene los domingos, que lee la palabra, que ora. Pero ustedes sabían que hay un testigo que en el día en que el Señor nos llame a cuentas, nos llame a juicio, se va a parar y va a decir, este testigo, ¿cómo manejaste la vida? ¿Sabes cómo se llama ese testigo? Se llama dinero. Porque ese testigo sí va a decir un día cómo manejaste tu corazón, cómo manejaste la vida eterna hoy. Mira cómo lo explica Jesús. Primer principio, la astucia. Astucia para pensar en el futuro. Jesús empuja esa realidad mencionando que ganen amigos con las riquezas mundanas o riquezas injustas. Dice allí. Por eso les digo, verso 9, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Bien, Jesús está diciendo un principio muy importante, como cuando mencionaba, si ellos trabajan en esta vida por cosas que perecen, ¿cuánto más ustedes deberían hacer esto? Si esta gente se dedica todos los días de la vida por asegurarse un futuro terrenal que se acaba cuando vayas a morir, ¿cuánto más el cristiano que no muere sino que vive eternamente? Y menciona el hecho de que esas riquezas mundanas pueden servir para ganar amigos. Ahora, hay que clarificar que la salvación y la vida eterna uno no se la gana. Todo el Nuevo Testamento y la Escritura menciona que es un regalo de Dios, que es don de Dios. Dios nos salvó no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ganar amigos con riquezas mundanas? Riquezas mundanas, pues, quiero explicar rápidamente que tiene que ver con que eso que tú tienes se puede volver en tu contra. El dinero se puede volver un ídolo, un Dios en tu vida y en mi vida. Eso que tú guardas y atesoras que aparentemente es para un futuro, se puede ir de un soplo. ¿A cuántos aquí, si levantáramos la mano, dinero que hemos ahorrado, de pensiones, de muchas cosas, se ha ido de un soplo? Yo recuerdo, les voy a contar aquí un testimonio personal. Hace 25 años, mi esposa y yo vinimos a Medellín para estudiar en el seminario. Yo había trabajado previamente en Bogotá mientras estudiaba y había ahorrado una platica. Había guardado esa platica y recuerdo que un día mi cuñado
cuando ya nos íbamos a venir para Medellín, me dijo, ve, ¿por qué no inviertes en tal cosa? Yo tenía en mi mente que ese dinero me iba a servir por un año en Medellín. Oiga bien, mientras estaba en el seminario por un año, nos estabilizábamos y mirábamos cómo avanzaba la cosa. Bueno, le hace uno caso al cuñado porque pues uno está ahí. Nos íbamos a casar, no iba a dañar pues la boda diciéndole al cuñado que no. El caso es que invertimos, no me acuerdo cuánta plata era, pero metimos una plata ahí que era por un año del seminario. Y el día que nos íbamos a venir, unos días antes, fuimos al lugar, recuerdo muy bien, en el centro de Medellín, y ese lugar había quebrado. Cuando miro a mi esposa le digo, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá defendernos? Pero 25 años después les puedo decir que Dios proveyó. Que eso que yo tenía como seguridad por un año es una bobada, hermanos. Dios ha invertido mucho más, muchísimo más en la educación teológica, en muchas maneras para servirle a Él. Y me he dado cuenta que este primer principio de pensar con astucia, otra vez el Señor no está elogiando a este hombre en su perversión. De hecho usa ese ejemplo porque es un hombre que aún con lo pervertido que es, piensa con astucia en el futuro. Y yo debo pensar con astucia en mi futuro, no terrenal, hermanos, solamente. ¿Cuántas personas han invertido en la eternidad? ¿Tú sabes cuánto vale plantar una iglesia? Te voy a decir, el Redil de Laureles por 5 años, si se suma, más o menos, costó cerca de 80 millones de pesos. ¿Cuánto vale sostener un misionero que va a un lugar donde no hay presencia del Evangelio? ¿Cuánto vale desarrollar ministerios de alcance en la ciudad? ¿Sabes cuánto vale invertir en literatura y material para evangelizar y discipular? El asunto es que el Señor nos dice a nosotros que si nos interesa la vida eterna, vamos a actuar hoy con astucia. Porque ese dinero, hermanos, que ustedes piensan que va a ser la seguridad, no lo es. No lo es, ni lo será. Es efímero, se va a perder. No digo esto otra vez porque vamos a levantar una ofrenda. Lo digo porque el Señor lo puso con toda la certeza y la realidad de que eso está en nuestro corazón. El misionero George Mueller, quienes han leído historia de la iglesia, saben que este hombre alemán sirvió muchos años en Inglaterra con orfanatos. Y él cuenta una historia muy particular. Un hombre, seguramente era él, un misionero que estaba levantando fondos para un proyecto de beneficencia, reunió un grupo de personas. Ahí estaba alguien que ayudaba constantemente su ministerio. Y ese día él pensó, el misionero dijo, tal vez no vaya a recaudar mucho porque ese hombre que es el apoyador ha estado perdiendo dinero últimamente. Era un hombre que tenía naves para transportar alimentos y había perdido 3 de sus naves. Llegó la noche, contó todo el proyecto que tenía de beneficencia, de apoyo, y al final, cuando contaron cuánto recogieron para ese proyecto, se sorprendió porque vio que ese hombre que era su apoyador había dado 10 veces más que antes. Sorprendido, se acercó donde él y le dijo, oye, me dijeron que tú estás pasando por una racha muy mala en tu trabajo y pensé que no ibas a poder apoyar, pero me sorprende que ahora estás apoyando 10 veces más la obra. El hombre le respondió esto, se los voy a leer. Es totalmente cierto. He soportado grandes pérdidas por el naufragio de mis naves. Pero precisamente esa es la razón por la cual le he dado tanto dinero hoy. Porque tengo que hacer mejor uso de mi mayordomía antes de que me sea quitada totalmente.
Somos sinceros, hermanos. Otra vez, el dinero será un testigo de cómo entendimos la vida eterna nosotros. Porque Pablo dijo, nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Cuando yo hago el curso de finanzas, que algunos de ustedes lo han tomado conmigo, hay un grupo ahora que lo está tomando, yo les cuento rápidamente que aprendí que la vida es como esta ilustración, como si a ti te meten a un cuarto. Tú naces, vienes sin pañal a este mundo y te meten en un cuarto que se llama vida. Empiezas a ver que en ese cuarto hay muchos juguetes, buenos juguetes, grandes juguetes, pequeños juguetes, de todo tipo de juguetes y tú empiezas a agarrar los juguetes. Pero en el camino te vas dando cuenta y te dicen, es que en este juego que se llama vida, tú puedes tener todo lo que quieras aquí, pero debes recordar que al salir de ese cuarto no te llevas nada. Y uno se sorprende cuando ve en ese cuarto gente acaparando y agarrando y guardando, como nuestros antepasados, acaparando más y que el día de la muerte hasta que me entierren con esos juguetes. Pero la verdad es que cuando sales de ese cuarto, nada te vas a llevar. Lo que sí sé es que puedes enviar al cielo desde ya, astutamente. Inversión. Yo me sorprenderé el día que el Señor me reciba y diga, buen siervo fiel, anhelo que Él diga eso de mí. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al lado estén hermanos en la fe que conocieron al Señor por el dinero que tú diste para su obra. ¿Te imaginas el día que tú llegues a la presencia del Señor y se pongan de pie hombres y mujeres, indígenas, gente de Armenia, del Oriente, gente de Medellín, gente de Colombia, de otros países y digan, gracias porque invertiste en la eternidad. Gracias porque diste para mí salvación. ¿Qué sirve guardar tantos juguetes, hermanos? Ahora, como Jesús es tan sabio, pasa al segundo principio. Y alguno dirá, no, pero pastor, usted no sabe, yo no tengo mucho, pastor, usted sabe que yo vivo al diario. Jesús dice, el que es honrado o fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Piensa en eso. Tal vez tú estás luchando ya en tu corazón diciendo, no, pastor, pero cuando me salga ese negocio, cuando finalmente pueda, cuando yo logre, cuando me suban el salario, pastor, es que en este momento no, ¿sabes qué? Cuando te suban el salario, cuando tengas un nuevo empleo, cuando tengas más, no vas a dar. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Jesús lo dijo. Fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. Yo pensé en esto y dije, esto aplica para conseguir esposo. Esto aplica para hacer negocios. Esto aplica para poner gerentes. El que es fiel en lo poco, siempre será fiel en lo mucho. Pero no pienses que alguien que es infiel en lo poco, cuando tenga mucho va a ser fiel, como una cosa rara, que yo no soy fiel en lo poco, pero cuando tenga sí lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Aquí no hay espacio para esa lógica, para nada. Así que mientras yo te hablo, examina tu corazón. Examina tu corazón. Aún si tú eres un siervo de Dios, termina este texto diciendo que eran los que más estaban amando el dinero. Porque lo que debemos tener en cuenta en esto es que el Señor llama la atención al carácter, no a la cantidad. Dios mira el carácter y no la cantidad. Una persona fiel
Es una persona que ha sido trabajado en su carácter y sabe que no se va a robar un peso y sabe que tiene que trabajar y sabe que debe honrar al Señor con lo que Él le da, porque dar al Señor es un acto de devolución. Dar al Señor es un acto, y otra vez créame que no estoy pidiendo ofrendas ni nada, dar al Señor es un acto de devolución, de decir, Señor, yo te honro a ti, yo te exalto a ti. Así que si tú hasta el día de hoy tienes problemas con este tema, revisa tu corazón. Revisa tu corazón. No sea que pase lo que le ocurrió a ese otro hombre rico en el capítulo 12, que quiso levantar sus graneros, su comercio, crecer abundante, y llegó el día en que tenía tanto y dijo, ahora sí me voy a sentar a descansar y a comerme, no sé, unas salchichitas con lo que he ganado y descansar de todos los trabajos. Y dice Dios en esa parábola, necio, necio, hoy vienen por tu alma. Y el que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Esto no se trata de sencillamente hablar del diezmo. Esto se trata de algo que está en nuestro corazón. Si tú entiendes que la astucia que está diciendo este texto es que puedes invertir en la eternidad, vas a invertir en las personas necesitadas, vas a invertir en los proyectos del reino, en una iglesia local, vas a dar para la honra y la gloria de nuestro Señor. Tú eres fiel en lo poco, vas a reconocer que eres un buen seguidor de Jesús, porque la cantidad no es el problema, sino tu corazón. Porque en últimas, si tú lees Deuteronomio capítulo 8, el Señor le recuerda al pueblo de Israel esto: nunca se te ocurra pensar, esa riqueza que tienes es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y el último principio está en los últimos versos. Ningún sirviente, literalmente es ningún esclavo, puede servir a dos patrones. Bueno, puede ser que aquí alguien tenga dos trabajos, 3, 4. Nosotros sí podemos servir a 3, 4 jefes, hasta más. Pero lo que dice aquí el Señor es que ninguno puede servir al Señor y a las riquezas. Porque en palabras de Jesús, menospreciarás a uno y despreciarás y amarás mucho al otro. Querrás mucho más a uno y despreciarás al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Tú sabías que cristianos de esta era tratamos de encajar el tener con Dios, y entiéndeme que no es que Dios no quiera que tengas. El problema es el amor a esas posesiones. El amor. Porque si tú amas lo que tienes tan profundamente, no amas al Señor. Aquí está la ecuación. Pero si tú amas al Señor, y eso es lo hermoso, si tú aprendes que ser esclavo del Señor, ser un siervo del Señor, amar al Señor, entonces el dinero se vuelve en un siervo para sus propósitos. Alguien dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, pero sí puedes amar a Dios con las riquezas. Servir a Dios con tus riquezas. Yo puedo pensar que en este punto, en nuestro corazón hay una lucha. Y seguramente esa lucha empieza a golpear fuertemente, pero vea, pero es que usted ya está hablando de los diezmos, pero es que este pastor ya está hablando de dar, pero es que ya está hablando. Si tú estás teniendo esa lucha en tu corazón, si estás diciendo, pero es que a mí no me alcanza, pero es que vea, otra vez, yo vengo de una iglesia donde invertí, y nunca me dieron lo que me dijeron, que diera el 10 y que Dios le daba no sé cuántas veces multiplicado y nunca vi eso, y tú luchas y luchas en tu corazón una y otra vez con el dinero. Quiero decirte que hoy el Señor te quiere liberar de esa idolatría. La resistencia interna implica
todavía no has rendido todo al Señor. Mira que en los evangelios y en los hechos, me estaba recordando Federico hace un rato, la respuesta inmediata de personas que se entregaron al Señor fue financiar los proyectos de Jesús. Las mujeres que fueron rescatadas, liberadas de su vida terrible, financiaron el ministerio de Jesús. Zaqueo, un hombre pequeñito, pero que era un ladrón empedernido, no era ninguna parábola, era de verdad Zaqueo. Cuando entiende la salvación, él decide devolver, él decide dar, él decide entregar. Así que un principio de un seguidor de Jesús que genuinamente ha rendido todo su ser, no solamente emocional, intelectual, espiritual, sino físico y financiero al Señor. La respuesta natural será que es generoso, que da con libertad, que da para los proyectos del Señor, que no es mezquino ni tacaño. Cuando mira el presupuesto, su presupuesto familiar, puede ver que honra al Señor con todo su ser. Puede ver que lo exalta a Él y no vive angustiado. No, es que si yo este pesito me genera a mí seguridad. Puedes dar a otra iglesia, a otros ministerios, al seminario, puedes dar a institutos, puedes dar a ministerios que apoyan temas de ciudad, puedes dar a personas necesitadas, puedes dar donde Dios quiera que tú des. Pero la marca insigne del seguidor de Jesús es dar. Porque Dios es un dador y ama al dador que es como Él. Para recapitular y orar. En primer lugar, se nos cuenta esta parábola para que nosotros entendamos que esa imagen menor, esto es como la interpretación de los judíos, un régimen menor, un evento menor, como era este mayordomo infiel, que pudo ser astuto para el futuro, nos sirve de ejemplo para que nosotros, que hemos entregado nuestra vida a Cristo y le seguimos, podamos pensar en nuestra vida eterna y la de los demás y podamos invertir en la eternidad. Número 2, se verá reflejado en que tú eres fiel en lo poco. Porque si no eres fiel en lo poco, no lo serás en lo mucho. De hecho, Jesús ahí dijo, si tú no cuidas lo que se te encomendó que no es tuyo, ¿cómo vas a cuidar lo que realmente te va a dar el Señor de verdad en la eternidad? Esto es una prueba, hermanos, una prueba de devoción, una prueba de amor. Esta vida es una prueba de amor, de devoción para lo que vendrá. Por eso al final, el dinero se levantará como un testigo si tú realmente amas al Señor o no. Ese testigo se levantará y dirá, ¿por qué dices que amabas a Dios y me amabas más a mí? Pero puede decir también, yo doy testimonio que él amaba más a Dios de lo que pudo haberme amado a mí. A este punto, el Espíritu ha removido tu corazón como el mío. Quiero invitarte a lo siguiente. Dios nos presenta estas parábolas a los discípulos para que recordemos que el arrepentimiento es todos los días, hermanos. Muchos de nosotros necesitamos hoy con genuinidad en el corazón decir, Señor, te pido perdón porque yo estoy amando más al dinero, porque no he sido fiel en lo poco, Señor, te pido perdón, porque he actuado ignorantemente y neciamente, ni siquiera he pensado en la vida espiritual de otros y cómo el dinero puede servir para que ellos te conozcan. Es un buen momento para que tú
Si has sido fiel en lo poco, le diga, Señor, gracias por hacer de mí una persona fiel en lo poco. Señor, gracias porque hoy entiendo y he entendido con tu palabra que es mejor invertir en la eternidad que en esto tan temporal. Porque puede ser que nadie más se dé cuenta, pero te amo a ti más que a la riqueza, Señor. Que busco al dador, no lo que da. Que busco al dador, no lo que da. Que aun cuando tú peines canas, te sostendrá. No he visto justo desamparado, tu descendencia que mendigue pan. Cierra tus ojos, por favor. Y antes de que suene quizás alguna nota de la alabanza, que suene tu voz en la eternidad. Que hables al Señor ahí. Pero eso es lo que está en tu corazón. Nadie más tiene que saberlo, solo tú allí. La presencia del Señor, dile lo que está en tu corazón. Si es pedir perdón, perdona al Señor. Si es gratitud porque te ha enseñado esto, gracias, Señor. No solo para hombres, para mujeres también. Todos los que luchamos con el amor al dinero por lo que nos representa, seguridad, estatus, diversión. Damos nuestro corazón a Él. Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque mayor ejemplo de dador alegre eres tú. Porque tú siendo Dios te hiciste hombre. Tu riqueza, Señor, la dejaste para poder dárnosla. Te hiciste pobre para enriquecernos. Tuviste como un buen negocio, Señor, venir y morir en la cruz para salvar a estos pecadores. Que luchamos tanto con el dinero, con las posesiones, Señor, sea que las tengamos o no, es una lucha en nuestro corazón. Por el ahora, por el asegurar unos pocos años adelante, Señor, que no podemos asegurar. Aún de aquellos que tienen la tentación de irse del país por cual o tal presidente vendrá, Señor, no pueden salvarse a sí mismos con la riqueza, Señor. Enséñanos a invertir en lo eterno, Señor. Porque ahora que los días, los meses y las horas pasan tan rápido, vamos entendiendo que esto no se trata de tanto cuánto tengo acá, cuántos juguetes tengo, sino cuánto puedo invertir realmente en lo que vale, que es la eternidad. Derriba nuestra resistencia, Señor, por favor, y pastoréanos. Tráenos al Evangelio una vez más como discípulos tuyos, Señor, y si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, muéstrale que tú quieres liberarlo, estar postrado a esa tentación de amar el dinero, lo tenga o no. Haznos discípulos que somos fieles en lo poco, Señor. Toda nuestra vida tendremos poco, déjanos ser fieles en lo poco, Señor. Y si viene más, enséñanos a ser fieles cuando hay más, Padre. Nuestra vida refleje que te amamos a ti, que te servimos a ti, Señor. Que no podemos servir a dos señores. No podemos tener dos amos en esta vida, Señor. Por eso libéranos. Ven con tu poder, Señor. Ven, como hablábamos al principio, como este león rugiente con esas garras poderosas y destruye lo que nuestro corazón nos está dañando, Señor. Rómpelo en el nombre de Jesús, con esa ternura, pero con esa firmeza.
Ponte en el centro de nuestro corazón, Señor. Te cantamos juntos en esta hora, que reines nuevamente en nosotros, Señor. Reina en nosotros, por favor, en el nombre de Jesús.